¿Sabías que Alejandro Magno pudo haber sido enterrado vivo, que su padre real quizás nunca fue el rey Filipo? ¿Y que su tumba podría estar escondida bajo una mezquita hasta el día de hoy? Lo que te enseñaron en la escuela es solo la mitad de la historia. Quédate, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre el hombre que conquistó el mundo. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pela, capital del reino de Macedonia. Desde pequeño, su madre Olimpia le repetía que su padre no era el rey Filipo II, sino el mismísimo Sus. Esa idea no era un cuento de hadas, era una estrategia deliberada para convertir a su hijo en algo más que un rey. Quería que fuera un dios en vida, y haría cualquier cosa para lograrlo. La historia oficial dice que Filipo era su padre biológico, pero existe una versión alternativa registrada en textos antiguos que apunta a Nectanebo II, el último faraón del Egipto independiente. Según esta teoría, Nectanebo se disfrazó de sacerdote del dios Amón y convenció a Olimpia de que estaba siendo visitada por una divinidad. El resultado de esa noche, según la leyenda, fue Alejandro. ¿Por qué importa esto? Porque cuando Alejandro conquistó Egipto años después, lo primero que hizo fue caminar días por el desierto hasta el oráculo de Amón en Siwa. El sacerdote lo declaró oficialmente hijo de Amón. Alejandro nunca desmintió eso, al contrario, lo usó para legitimarse como gobernante divino. Buscaba confirmación política. ¿O estaba buscando a su verdadero padre? Pero esa obsesión por ser un dios no era solo política. Había algo mucho más oscuro detrás, una madre que dormía con serpientes, rituales prohibidos y una infancia que marcaría su destino para siempre. Olimpia de Épiro no era una reina cualquiera. Era devota del culto de Dioniso, una religión extática que incluía rituales con serpientes vivas. Según Plutarco, dormía con serpientes en su cama y las usaba en ceremonias religiosas nocturnas. El propio Filipo, su marido, llegó a tener miedo de acercarse a ella de noche. La mujer que crió a Alejandro era, según todos los testimonios, absolutamente fascinante y absolutamente aterradora. A los 13 años, Alejandro recibió al mejor tutor del mundo antiguo, Aristóteles. Durante 3 años, el filósofo le enseñó filosofía, medicina, retórica, astronomía y biología. Pero también le inculcó algo más peligroso, la idea de que los griegos eran superiores a todos los demás pueblos. Eso, combinado con la obsesión de su madre por la divinidad, creó una mezcla explosiva en la mente del joven príncipe macedonio. Lo curioso es que Alejandro y Aristóteles terminaron muy mal. Años después, cuando Alejandro adoptó costumbres persas, su propio maestro lo criticó abiertamente. Y cuando el sobrino de Aristóteles fue ejecutado por órdenes de Alejandro, la relación se rompió para siempre. Algunos historiadores incluso señalan a Aristóteles como uno de los sospechosos en su envenenamiento, pero eso lo veremos más adelante. Antes de hablar de su muerte, necesitamos entender cómo un joven de 20 años destruyó el imperio más poderoso del mundo en menos de una década. Y la respuesta tiene que ver con algo que ningún general antes había hecho. Cuando Filipo II fue asesinado en el 336 a.C., Alejandro tenía 20 años y heredó un reino en problemas. En lugar de consolidarse en Macedonia, tomó una decisión que todos consideraban suicida: invadir el imperio persa, la potencia más grande del mundo conocido. Persia tenía más soldados, más dinero y más territorio. Alejandro tenía algo diferente. Una estrategia de combate que nadie había visto jamás. La formación de la falange macedónica era devastadora. Soldados con lanzas de 6 metros de largo, avanzando en bloque compacto, mientras la caballería atacaba los flancos con precisión quirúrgica. En Gaugamela, en el 331 a.C., Alejandro enfrentó a un ejército que los superaba en número por 5-1. El resultado: victoria total. Darío III, el rey de reyes, huyó abandonando a su familia, su tesoro y su orgullo en el campo de batalla. En menos de 10 años, Alejandro conquistó Persia, Egipto, Mesopotamia,
Asia Central y llegó hasta la India. Nunca perdió una batalla. Pero cada victoria tenía un costo humano bruto. Si este video te está enganchando, suscríbete ahora a Teorías Prohibidas. Dale like y deja en los comentarios héroe o villano. Esa pregunta tiene más de una respuesta y queremos leer la tuya. Pero hay algo que los libros casi nunca mencionan. Alejandro tenía un lado oscuro que lo llevó a cometer actos que ni sus propios generales podían justificar. Y uno de ellos involucra el asesinato de su mejor amigo. En el año 328 a.C., durante un banquete en Samarcanda, Alejandro mató a Clito el Negro, uno de sus generales más leales. El hombre que le había salvado la vida en batalla, la razón. Una discusión borracha en la que Clito criticó las decisiones de Alejandro y lo comparó desfavorablemente con su padre Filipo. Alejandro tomó una lanza y lo atravesó en el acto. Luego lloró. Encerrado durante 3 días sin comer. Ese episodio reveló algo inquietante. Alejandro estaba cambiando. Había empezado a adoptar costumbres persas, a vestirse como un rey oriental, a exigir que sus súbditos se postraran ante él. Eso escandalizó a sus generales macedonios, que se negaban a arrodillarse ante cualquier hombre. La tensión entre el Alejandro griego y el Alejandro que quería ser un dios oriental estaba destruyendo su ejército desde adentro. En el 326 a.C., en la orilla del río Éufrates, en la India, sus propios soldados se negaron a seguir avanzando. Llevaban 8 años de guerra y querían volver a casa. Alejandro intentó convencerlos con discursos, con silencio y con lágrimas. Nada funcionó. Por primera vez en su vida, el hombre que nunca había perdido una batalla fue derrotado por la voluntad de sus propios hombres. Tuvo que dar media vuelta. El regreso fue devastador. Miles de soldados murieron cruzando el desierto de Gedrosia. Pero lo peor no fue el desierto. Lo peor fue lo que esperaba a Alejandro en Babilonia. En el 323 a.C., Alejandro llegó a Babilonia. Los sacerdotes locales le advirtieron que no entrara. Los augurios eran muy malos. Alejandro ignoró la advertencia. Tenía planes enormes: conquistar Arabia, rodear África, atacar Roma. Pero algo en Babilonia lo esperaba. En junio de ese año, tras un banquete, comenzó a sentirse gravemente mal. 12 días después, el hombre más poderoso del mundo estaba muerto. Los síntomas que describen las fuentes antiguas son escalofriantes, fiebre altísima, dolor abdominal severo, parálisis progresiva que avanzó desde los pies hacia arriba y pérdida total del habla al final. Durante días estuvo consciente, pero sin poder moverse ni hablar. Sus soldados hacían fila para verlo. Por última vez, cuando murió, tenía apenas 32 años. Y nadie sabía con exactitud qué había pasado. Las teorías son muchas. Fiebre tifoidea complicada con pancreatitis, según algunos médicos modernos. Envenenamiento con el éboro blanco, según otros investigadores. Pero hay una teoría publicada en una revista científica en 2019 que es más perturbadora que todas. Alejandro Magno podría haber sido enterrado vivo. Y la evidencia, aunque indirecta, es difícil de ignorar completamente. Para entender esa teoría del entierro en vida, necesitamos hablar de una enfermedad específica que produce exactamente los síntomas que describieron los testigos, una condición que, en la antigüedad, era completamente imposible de diagnosticar. En 2019, la doctora Keith Inal, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, publicó un artículo con una hipótesis impactante. Según ella, Alejandro pudo haber sufrido el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que provoca parálisis ascendente progresiva. La persona queda completamente inmóvil pero consciente. El corazón sigue latiendo. La respiración se mantiene, aunque de forma muy superficial y imperceptible. El dato más perturbador está en los registros históricos. El cuerpo de Alejandro permaneció 6 días sin descomponerse después de su supuesta muerte, en el clima de Babilonia en pleno verano. Eso es prácticamente imposible si la persona realmente está muerta. La falta de descomposición, según Al, podría explicarse porque Alejandro aún estaba con vida.
con un metabolismo tan reducido que parecía completamente un cadáver. Si eso es cierto, Alejandro Magno, el hombre que conquistó el mundo conocido, que se creyó hijo de Zeus, que lloró porque no había más mundos que conquistar, murió enterrado vivo, consciente, sin poder moverse ni gritar. Es una imagen tan brutal que cuesta procesarla. Y sin embargo, es perfectamente coherente con todos los testimonios que tenemos. La historia oficial nunca quiso hacerse esa pregunta en serio. Pero incluso si aceptamos que murió de muerte natural, queda una pregunta sin respuesta que ha obsesionado a arqueólogos, reyes y emperadores durante más de 2000 años. ¿Dónde está su cuerpo? Cuando Alejandro murió, sus generales se pelearon por su cuerpo como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Ptolomeo interceptó el cortejo fúnebre en Egipto. Sabía exactamente lo que hacía. Controlar el cuerpo de Alejandro era controlar su legado. Lo llevó primero a Memphis, luego a Alejandría, donde construyó un mausoleo espectacular en el centro de la ciudad más importante del mundo antiguo, durante siglos. La tumba fue uno de los lugares más visitados del mundo conocido. Julio César fue a verla. Augusto fue a verla y accidentalmente le rompió la nariz a la momia al intentar tocarla. Calígula le robó la coraza para usarla en batalla. Pero alrededor del siglo III y UDC, la tumba desapareció de los registros históricos. Nadie sabe qué pasó exactamente. Simplemente dejó de mencionarse para siempre. Más de 140 expediciones arqueológicas han buscado la tumba en Alejandría sin éxito. Las teorías actuales más serias apuntan a 3 lugares debajo de la mezquita del profeta Daniel. Bajo el mar porque parte de la ciudad antigua se hundió, o en el oasis de Siwa, donde Alejandro pidió ser enterrado. Hay quienes dicen que alguien ya la encontró hace décadas y decidió ocultarlo por razones políticas y religiosas. Y hay algo más que nadie te cuenta. Existe una profecía antigua que dice que quien encuentre la tumba de Alejandro gobernará el mundo. Eso explica por qué tantos poderosos la han buscado. ¿Y por qué? Quizás alguien ya lo hizo y decidió no decirlo. La noche antes de que Alejandro cayera enfermo, asistió a un banquete en casa de Medios de Larisa, según varias fuentes antiguas. Fue allí donde bebió una copa de vino que lo hizo retorcerse de dolor casi de inmediato. El nombre vinculado al veneno en los textos más antiguos es el de Antípatro, el gobernador de Macedonia que Alejandro planeaba destituir. Tenía motivos, medios y, esa noche, oportunidad. Según el historiador Plutarco, el veneno fue transportado en una mula dentro de un recipiente especial de hierro del río Styx, porque era tan potente que disolvía cualquier otro material al contacto. El hijo de Antípatro, Casandro, estaba presente en el banquete. ¿Es esto historia o leyenda? Probablemente las dos cosas mezcladas con el tiempo. Pero lo cierto es que Alejandro murió y Antípatro fue el gran beneficiado político de su desaparición. El legado de Alejandro Magno es imposible de resumir. Fundó más de 20 ciudades. Conectó civilizaciones que nunca habían tenido contacto y murió a los 32 años con planes para el mundo que nadie ejecutó después. Era un genio, un conquistador bruto, un dios fallido y un hombre aterrado a desaparecer en el olvido. Quizás todo eso al mismo tiempo, y quizás por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que este canal necesita. Suscríbete a Teorías Prohibidas, dale like a este video y deja en los comentarios tu respuesta. ¿Alejandro fue el más grande de la historia o simplemente el más afortunado? Cada comentario ayuda al canal a crecer y nos dice qué temas quieres que exploremos la próxima vez. No te pierdas el próximo video.